Bueno, buenas noches. Ya nos vamos acercando al final del cuatrimestre y nos quedan dos videitos, este y otro más, como para terminar de cerrar este ciclo tan especial, tan particular que hemos vivido a través de la pandemia. Creo que poder estar en casa tranquilos y tomar mate mientras uno da clase o la recibe es una de las poquitas cosas buenas que ha tenido este ciclo lectivo. Fuimos viendo distintos aspectos de la metodología de la investigación, algunos de ellos referidos fundamentalmente a la parte teórica. Hemos desarrollado mucho menos la parte de campo. En cuanto a la parte teórica, decíamos que había que analizar cuál era el tema, cuál era la problemática, cómo problematizarlo, cómo encontrar el problema. También este problema que nosotros estábamos viendo y queríamos investigar, cómo delimitarlo también en el tiempo, en el espacio, en la forma de redactarlo. Y finalmente, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que la ciencia investigó sobre la problemática que estamos estudiando? Y ahí es donde surge entonces el estado del arte. Y vamos haciendo las fichas bibliográficas, las notas de todo lo que se investigó, de todos los artículos en revistas de ciencia, en periódicos, en reportajes, de tal manera que nosotros después podamos armar nuestro marco teórico, un marco teórico de donde vamos a plantear algunas hipótesis de trabajo, y luego salimos al campo a investigar y a sacar alguna conclusión, a confirmar alguna hipótesis de las que estábamos planteando, de las que creíamos. Esto tiene una misión o una actividad que es la recopilación de los datos, y a través de los métodos, como vimos, tenemos distintas metodologías para recabar datos. Nosotros tomamos, simplemente yo les pasé dos más importantes. Hay muchísimas más, pero las dos más usuales, que son las encuestas, para analizarlo estadísticamente, y los reportajes o las entrevistas. Le fui dando material, le fui acercando material acerca de tanto de las encuestas como de las entrevistas, y ustedes fueron viendo ese camino crítico que íbamos haciendo a través del cuadrito que les presenté en la primera clase, acerca de que a veces llegando al nivel de la entrevista ya se nos hace difícil volver, pero igual podemos volver a replantear algunas cuestiones. Van a ver en esta última entrega que les hice, que referida al tema de la entrevista, que hay una serie de pautas que hay que respetar para las entrevistas, que pueden ser entrevistas cerradas, entrevistas semiabiertas y entrevistas liberadas o bien abiertas, donde se puede ir el curso de la conversación por donde el entrevistado más le parezca, o donde lo pautemos de forma coordinada. Si es la primera, si es una entrevista cerrada, requiere preguntas muy concretas que previo a la entrevista tenemos que ir haciendo, y si no, desarrollar algunos puntos para una entrevista semiestructurada, para decir, bueno, yo quisiera que no termine la entrevista sin que hablemos de este tema y de este otro tema, ¿no? Bueno, las entrevistas para una investigación pueden ser más de una, convendría que fueran más de una, y yo les mandé ahora por el Classroom un trabajito para hacer con las entrevistas. En la clase anterior habíamos hablado de las encuestas como otro de los métodos de recopilar datos. Dentro de las encuestas
quería decirle algunas cosas que no estaban muy desarrolladas en el texto que les envié, y me refiero a que en las encuestas hay dos tipos de datos que tenemos que juntar. Un primer tipo de datos, que son los datos, me paro para explicarlo mejor, son los datos identitarios, ¿no? Los datos, no escribe, vamos a hacerlo con rojo, los datos identitarios. Que son los datos que me van a servir después para ver qué tipo de persona es la que está contestando. No para ver qué es lo que contesta, sino qué tipo de persona, cuál es su identidad, cuáles son sus características, para poder después desarrollarlo. Este tipo de personas yo lo puedo establecer a través si esta persona es joven, esta persona es de avanzada edad, si es una persona madura, si es un menor de edad. Generalmente lo hacemos con mayores de 18. Y entonces, para el caso nuestro, si salimos a entrevistar por la temática de las personas mayores, podemos entrevistar a personas de 18 a, por ejemplo, a 29 años, un grupo. El otro grupo podría ser de 30 años a 59, y un tercer grupo mayores de 60. ¿Sí? Entonces, esta opinión que yo haga después con otro tipo de preguntas, que no son las identitarias, sino que son las preguntas temáticas, me permite a mí saber de dónde vienen. Otra, si es el género, si las personas que contestan son qué opción de género tienen, varón, mujer, o la opción sexual que haya, que él sienta y que declare, ¿no? Pero generalmente nosotros ponemos mujer o varón, y ya sabemos entonces una opinión, y podríamos poner otros, ¿sí? Bien. Y ya sabemos más o menos que una determinada opinión lo pudo haber dicho una mujer menor de 30 años o mayor de 60. Después las vamos a ir clasificando. Y así con otras preguntas, otros casilleros, como por ejemplo el nivel educativo que tiene la persona que contesta. Podría ser también otras de menor cuantía, pero que nos pueden servir en algún momento. Por ahí nos sirve la nacionalidad, la ocupación que tiene, la clase social, el origen, de qué provincia viene, si es nacional o si es argentino o de otra nacionalidad, o cualquier otro, ¿sí? Las podemos ir poniendo así entre lo que son las preguntas de tipo identitario. Pasadas las preguntas identitarias, nosotros vamos a trabajar con las preguntas temáticas. Supónganse, pregunta número 1. Invento una pregunta, acá la preparé. ¿En qué lo afectó más la pandemia? ¿No? Y entonces podría ser que nosotros le pongamos opciones: en salud, en los afectos, en la economía, en la libertad, otros. Y marcamos con una crucecita en la planilla de la encuesta. Esto lógicamente la vamos preparando antes, las preguntas, hasta que dejamos definidas cuáles van a ser las preguntas, e imprimimos, las volcamos a una planilla, las imprimimos y podemos trabajar con esto. Las encuestas siempre son anónimas. Y tienen que ser significativas, es decir que no podemos hacer 2 o 3 preguntas, nada más 2 o 3 planillas. Cuanto más tengamos, mejor. Si tenemos 1000, es mucho mejor que tener 50. No sé, las preguntas podrían ser si el virus lo afectó a usted o a su familia. Podría ser si se sintió cuidado por sus familias o si se sintió cuidado por el Estado, por ejemplo. Incluso podrían poner categorías de sentirse cuidado: nada, poco o mucho. O podrían poner si el cuidado del Estado fue innecesario,
o muy satisfactorio, o fue insuficiente o suficiente, ¿no? Como para ver, tener una idea de la actitud que se percibe que tuvo el Estado para con su pueblo, para con los ciudadanos. Pero así viene la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y demás. De todas maneras, quiero pasar ahora a la tabulación de las encuestas. Cuando nosotros tenemos que hacer el análisis de los resultados, no lo podemos hacer si no los tenemos trabajados los resultados. A todo esto, hoy Internet nos ofrece montones de herramientas a través de la PC, que nos permiten luego armar gráficos de tortas, de cuadros, de torres, y de acuerdo a los resultados que les vamos poniendo. Yo les hago una grilla, por ejemplo, para que veamos. Podríamos hacer por ejemplo, un cuadro para las preguntas identitarias. Entonces, nosotros supongamos, vamos a preguntar por la edad. Vamos a suponer que hicimos 100 encuestas, ¿no? De las 100 encuestas, tenemos, habíamos dicho, entre 18 y 29, el otro grupo etario era entre 30 y 59, y el tercer grupo etario mayores de 60. 60 o mayores de 60. Bueno, de las 100 encuestas, las vamos a revisar una por una y vamos a ir contando. Vamos poniendo palitos, o como ustedes prefieran en el método. La computadora se los hace solos, esto los van ingresando, pero finalmente van a tener el número final. Acá tienen que dar 100, si decidieron hacer 100, o el número que les dé. 100 lo pongo para facilitar después el porcentaje. Entonces, decimos que entre 18 y 29 años nos respondieron 30 personas. Que entre 30 y 59 nos respondieron 50 personas, y conseguimos encuestas de 20 personas mayores de 60, mayores de 59, ¿sí? Entonces, acá tenemos la cantidad. Si sumamos, acá el total nos va a dar 100. Estos 100 de acá los borro porque los pongo en la vertical. Acá da 100. Esto es en cuanto a la edad. Nosotros podríamos hacer también en cuanto a la opción de género. Y podría poner, en cuanto a género, podría poner que, bueno, teníamos 3, ¿verdad? Ponemos acá varones, mujeres, otros. Y encuestamos a 60 varones. Yo les voy a hacer lío si no borro esto. Lo borramos así de esta manera para que ustedes puedan. Sacamos la edad. Esta es otra planilla distinta. Vamos a hacerlo de esta manera, que va a ser mejor, va a resultar mejor. Y esta es la planilla de género. Entonces acá tenemos, decíamos, varones, mujeres, otros. 60 varones, 33 mujeres, y me quedan 7. Y 7 otros. ¿Sí? Total 100. ¿Sí? Y así con todas las. Borramos género.
y vamos a las otras respuestas identitarias, que podría ser, por ejemplo, nivel educativo. Primaria incompleta, pero primeramente analfabeto o sin cursar. Primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa. Acá tendríamos que hacer una planilla un poquito más larga, ¿no? Universitaria incompleta, universitaria completa. Así que entre todos tendría que dar acá abajo 100 también. Entonces habrían 2 personas que no saben ni leer y escribir, que no participaron. Primaria incompleta tenemos 9 personas. Primaria completa tenemos 30 personas. Estoy inventando un número cualquiera, ¿no? Después de haber sumado todas las planillas. O sea que tenemos que agarrar las 100 planillas montones de veces, cada vez que estamos trabajando ahora con nivel educativo. Y así hasta que dé 100. Secundaria incompleta pongamos 31, secundaria completa pongamos 25, y más o menos va a dar 80, 86, 94, 95, 96, 97, y pongamos 3 personas de acá hasta que nos da 100. Yo no sé si se aprecia, pero bueno, más o menos ahí van viendo cómo yo hice la planilla. De tal manera que entonces finalmente tenemos los resultados de las preguntas identitarias, y ahora vamos a pasar a ver los resultados. Hacemos las mismas planillas, o lo hacemos en el Excel, en la computadora, las mismas planillas para la respuesta número 1, la respuesta número 2, la respuesta número 3. Supónganse, hacemos una planillita le ponemos el título de la número 1, o de la número 2, o la 3, la que sea. Supónganse que la número 1 es que si se sintió cuidado por la familia. Entonces, cuidados, familia. Vamos a poner sí, no y más o menos, ¿no? Entonces, 50 personas se sintieron cuidadas, 25 personas se sintieron descuidadas y otras 25 más o menos, ¿no? Y acá vamos teniendo los resultados. 100 abajo de todo, siempre, y ahí vamos teniendo los resultados en cada una de las preguntas cuyas respuestas son respuestas temáticas. Para luego, al final de todo, poder entonces tener todos estos resultados. Y ahora viene el cruce de variables, porque nosotros podemos decir que el 50% de las personas que entrevistamos se sintieron cuidadas por la familia, ¿sí? Ahora, ese 50% que se sintió cuidada por la familia, ¿cuántos son menores de 30 años? ¿Cuántos son entre 30 y 60? ¿Y cuántos son mayores de 60? Y entonces ahí tenemos que juntar los 2 cuadros. Y podemos pensar que los menores de 30 se sintieron muy cuidados, de acuerdo a los resultados, o no, que los entre 30 y 60 se sintieron cuidados o no, y que los mayores de 60 se sintieron cuidados o no, y en qué medida. Así vamos a ir cruzando todos esos cuadros. ¿Se dan cuenta de qué manera nosotros vamos a sacar conclusiones? Cuando tengamos todos estos cuadros cruzados, que hemos cruzado las distintas variables, nosotros podríamos tener una variable general de la pregunta más importante que preguntamos, no sé, supónganse que para ustedes la más importante es la actitud del Estado frente al COVID. De qué manera se comportó el Estado. Y entonces ahí tienen la primera respuesta general y la más importante. Pero después pueden avanzar en el cruce de variables y podrán decir que de todas maneras las personas jóvenes se sintieron más protegidas o menos protegidas por el Estado que las personas viejas, o las mujeres tienen las mismas respuestas que los varones, o
se sienten más cuidadas las mujeres que los varones, o que son más críticas las personas que tienen estudios universitarios o secundarios que las que tienen primarios o no tienen formación. Esas son las conclusiones que ustedes pueden haber sacado, o podría ser al revés, que las personas más críticas o las que están más desconformes son las de tal nivel social, las de tal edad, las de tal género, las de tal nacionalidad, las de tal nivel económico. Todas esas cuestiones ustedes pueden obtenerlas como encuestas de opinión, como resultados de las encuestas de opinión. En cambio, las entrevistas nos sirven más para las cuestiones cualitativas. ¿Ven? Las cuantitativas la encuesta, las cualitativas preferentemente la entrevista. Porque ahí al entrevistado le podemos pedir distintas opiniones, podemos sacar distintos cuadros de valores y podemos ir aprendiendo otras cosas que sacamos de la realidad, y podemos incluso comparar entrevistas. Fulano, el candidato A dice tal cosa y el candidato B lo contradice o dice tal cosa. O en este tema los candidatos A, D y E están de acuerdo, y los B y C, por otro lado, lo contradicen a A, D y E. Así que de esto se trata. Finalmente, el último tema es cómo analizar los datos. Y para analizar los datos, estamos haciendo una síntesis muy apretada. Análisis de datos o análisis estadístico sería el anteúltimo tema que nosotros vemos en el año, y podemos decir que una vez que tenemos todos estos datos, los estamos analizando cuando hacemos este cruce de variables, y que los análisis pueden ser de distintas maneras, de distintos tipos. Hay análisis que son descriptivos, hay análisis que son exploratorios, hay análisis que son inferenciales, predictivos, casuales o incluso mecanicistas. Son las 6 formas distintas de analizar. Cada uno tiene una característica. No me interesa en este momento profundizar en cada uno. Igual yo les voy a dar les voy a enviar un apuntecito de qué manera analizar. Pero eso los ayuda a ver si ustedes estuvieron con la hipótesis correcta, o si no tuvieron hipótesis, la pueden tener ahora y corroborada por los datos que les dio la realidad. Les dio en el campo la investigación que ustedes hicieron. El último tema que nos queda para la próxima clase, y la última, ha de ser el tema de cómo presentar los datos, cómo hacer el reporte final o la presentación de los datos. Con esto cerramos la clase de hoy. Espero que les hayan servido. Fue una síntesis muy apretada, más no podemos hacer en esta situación. Les agradezco muchísimo. Les pido que no se dejen estar en los ejercicios. Si ustedes respondieron bien el ejercicio anterior, ya tienen aprobados todos la primera parte del año, el primer cuatrimestre, porque algunos les devolví el trabajo para que lo recuperaran, lo hicieran mejor, hasta que finalmente armaron muy bien lo que es el marco teórico y el estado del arte. Muchos me están debiendo el primer trabajo de este cuatrimestre, y el segundo trabajo es el que le doy en esta fecha, que sirve como parcial, para después ver si ustedes aprobaron la materia. Si ustedes aprobaron la materia satisfactoriamente, el examen final es una formalidad. Les preguntaré un par de preguntas, les haré un par de preguntas que tienen que ver para qué les sirvió la materia, que sean críticos con la materia, con la forma de haberla dado este año y todo ese tipo de cosas. Si aprobaron pero están ahí más o menos entre 4 y 7, diríamos en tiempos normales de clase, ahí sí les preguntaré algo de lo que vimos a lo largo de la cursada, de esta cursada virtual. Y podría ser que no les dé más de 4, y entonces tendrán que ir directamente a recuperar, recursar la materia cuando no esté aprobada la cursada, o sea que sacaron menos de 4.
Bueno, cualquier cosa sigo a disposición de ustedes, tienen mi teléfono para mandarme mensajitos, para consultarme y nos vemos en la próxima clase. Un cariño grande.